Eh, Estamos reunidos aquí para presentar el nuevo libro Interpretaciones 2, Conversaciones con Freud dibujadas a ritmo de tango, del autor Daniel Soferkraut. Daniel es psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, full member de la International Psychoanalytic Association, miembro de la Comisión de Enseñanza de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor en el Máster de Psicoanálisis de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado artículos en revistas españolas y extranjeras, así como los siguientes: La metáfora milenaria, una lectura psicoanalítica de la Biblia; El pentagrama secreto, del mito de la música a la música del mito; Hamlet, ensayos psicoanalíticos; La función paterna en la clínica freudiana; Psicoanálisis y malestar del hombre en el mundo actual; El psicoanálisis y la capacidad creativa en el ser humano; El amor en el diván; Interpretaciones, frases de Freud dibujadas a ritmo de tango, hermano mayor de este ejemplar que presentamos hoy; Borges y el psicoanálisis, en fin, eh, muchísimos libros que tiene ya en su haber. A continuación vamos a presentar a las personas que le van a acompañar en la mesa. En primer lugar, Juan Francisco Artaloitia, doctor en medicina, psiquiatra, psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, exdirector de la revista de psicoanálisis de la APM, director del libro anual de psicoanálisis en castellano del International Journal of Psychoanalysis, representante durante 2 mandatos de Europa en el board de la IPA, profesor de la asignatura de psicoanálisis en el máster de Group Analysis en la Universidad de Deusto y además ha publicado numerosos artículos y es autor del libro Una metapsicología freudiana para el siglo XXI. Bueno, con todo esto le doy la palabra a Juan Francisco. Adelante. Sí, muy buenas tardes. ¿Se me oye bien? Bueno, es para mí un honor y un placer compartir mesa con Soledad y con Daniel y con Jaime, que son maestros, amigos y que son muy importantes en cómo yo he podido ir constituyendo mi identidad psicoanalítica. Así que es un auténtico honor. Bueno. eh, Cuando estaba pensando un poco qué es lo que quería decir en esta introducción, en esta presentación del libro de Daniel, decía, ¿qué va a decir un psicoanalista de Bilbao que sabe poco de tangos, que conoce ciertas cuestiones de Argentina, pero que... y entonces una idea se me imponía y, y me decía a mí mismo por dentro, es que Daniel y yo somos amigos. ¿M? Y entonces, o sea, somos amigos y nos queremos y yo creo que él quiere que presente su libro con cariño, ¿no? Entonces, luego yo cerraré lo que voy a decir con una reflexión sobre la amistad, pero bueno, voy a meterme un poco con el libro. El libro es una delicia, ¿eh? Em, Yo he ido leyendo página por página y en cada página iba poniéndome los tangos de los que iba hablando Daniel. Y para mí ha sido como una especie de viaje, en que por una parte está la historia de Argentina, pero también hay una parte muy importante de la historia de Daniel, de su infancia, recuerdos encubridores, algunas anécdotas que él ya me había comentado. Entonces, para mí hay algo de eso, ¿no? Y como telón de fondo están sus garabatos, algunas frases aisladas de Freud, que son algunas frases que a veces cuando uno degusta una frase aislada
y desconectada del contexto adquiere una relevancia especial. Eh, y todo ello, eh, digamos, con el espíritu de la letra de los tangos. Entonces, a mí me parece que es una delicia, donde además también hay como una especie de acompañante cada pocas páginas, que son lo que él denomina sus garabatos. Voy a mostrar uno, a ver. Lo que él denomina sus garabatos, vaya, lo que él denomina sus garabatos, ¿eh? Y que son unos garabatos, yo creo que esto es un tipo de creación muy especial, porque Daniel, para favorecer su atención flotante, a veces va haciendo garabatos, ¿eh? Y por lo tanto los garabatos no son garabatos al azar, sino que son garabatos que de alguna forma están guiadas, ¿no?, por movimientos prácticamente automáticos e inconscientes. Y estos garabatos hacen como una especie de puente entre las cuestiones de las que he venido hablando. El libro empieza eh, con una historia, de una breve historia del tango, del origen del tango. El tango tiene un origen prostibulario, ¿no?, en una ciudad portuaria donde llegaba gente de muchos lugares del mundo. Eh, y poco a poco, de la mano de la historia del tango, vamos entrando en diferentes frases de Freud, acompañadas de los garabatos, de algunos recuerdos de infancia, y vamos entrando en un pensamiento psicoanalítico eh, muy profundo sobre la esencia de lo que es el amor, el desamor, el encuentro, ¿no?, de la articulación entre el deseo, el goce y el amor, ¿no?, y su desarticulación. Y a mí me parece que desde el punto de vista psicoanalítico hay reflexiones muy profundas y de mucho interés. Hablaba antes de Buenos Aires como de un lugar de encuentro. A mí las ciudades portuarias eh, mm, en las que hay confluencia de muchos movimientos me parecen siempre muy estimulantes, ¿eh? Porque en el encuentro entre las diferencias siempre pueden surgir cosas muy interesantes. Y para mí, desde luego, el tango es una muestra de ello, pero es una muestra además de algo que surge muy espontáneamente, ¿no? Como a mí, por ejemplo, me gusta muchas veces pararme a pensar cuando nos surge, por ejemplo, un taco, ¿no?, o una expresión malsonante. La mayoría de las veces es un muy bien, o sea, es un reflejo muy fiel de un movimiento que sale, ¿no?, casi virgen del inconsciente. Y el tango tiene algo de esto, tiene algo de esa espontaneidad, ¿no? Digamos, surgiendo, ¿no?, en esos orígenes, poco a poco cada vez se va haciendo más poesía, cada vez se va haciendo más arte, ¿no? Y la verdad que ir escuchando los tangos para mí, o sea, ha habido momentos muy emocionantes. Algunos tangos los conocía, pero otros los he ido descubriendo, ¿no? Y bueno, me ha encantado. Además, yo quisiera decir algo también. Yo hablaba de mi identidad psicoanalítica. eh, el cómo se van constituyendo las identidades, yo creo que es algo muy interesante. Cuando hay procesos importantes de migración, hay veces que los grupos que emigran eh, hacen mucho hincapié en mantener una tradición, en mantener una identidad. A veces eso lleva a que se encapsulen un poco y que se aíslen de los demás. Eso puede tener sentido para ciertas cosas, pero sin embargo, lo que pasó en Buenos Aires tuvo que ver más con la confluencia, ¿no?, con mucha gente diferente que ni siquiera, o sea, no compartían los mismos idiomas, tenían dificultades para entenderse y sin embargo algo nuevo, ¿no?, se iba gestando. Como, como somos amigos, él es de Buenos Aires, yo soy de Bilbao. Supondréis que habremos tenido nuestras diferencias. Yo a él siempre le decía, mira, los argentinos, esa parte histriónica, un poquito a veces marrullera, eso os viene de los italianos, ¿no? Decía, la parte, digamos, como más estudiosa, bibliofílica, todo eso os viene de los judíos y de la forma de leer el Talmud. Pero el narcisismo os viene de Bilbao, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo
digamos, como de toda una serie de confluencias y hablando de identidades psicoanalíticas, hay una cuestión muy interesante, porque precisamente el maestro de mis maestros era de Bilbao. ¿Eh? Ángel Garma, que fue uno de los primeros psicoanalistas castellanoparlantes, quiso fundar una asociación psicoanalítica aquí, no pudo y tuvo que marcharse a Argentina, donde fue uno de los fundadores y el primer presidente de APA, ¿no? Entonces, es curioso cómo esos encuentros, ¿no?, entre las diferencias. Recientemente en Lisboa hemos presentado un panel con Mariano Horenstein sobre el extranjero y sobre la importancia de la cultura del mestizaje y del encuentro, ¿no? Bueno, pues todo eso está en el libro. Eh, para mí, una de las anécdotas más entrañables es la de cuando te encuentras con tu profesor de bandoneón. Hay, hay algo, nos dice Daniel que en un determinado momento le queda como herencia, tras el fallecimiento de su padre, $10.000. Entonces él dice, tengo que gastar este dinero en algo importante, en algo singular, en algo que tenga, ¿no? Y entonces recurre a un recuerdo de infancia, ¿no?, de don Héctor tocando el bandoneón, ¿no?, y metiéndole, ¿no?, en la sangre y en el alma, ¿no?, los tangos de los que nos habla en este texto, y entonces decide comprarse un bandoneón, ¿no?, pero sin saber música, sin haber tocado nunca ningún instrumento. Entonces busca, ¿no?, un profesor de bandoneón, ¿no?, y se encuentra, ¿no?, con el profesor Giardini. Y es precioso, le recibe en su casa el profesor Giardini con el mate, ¿no? Y cuando he estado en la IPA con los argentinos, todas las mañanas quedaban con el mate. Yo les decía, esto algo debe de tener con una fijación oral que no habéis debido analizar demasiado bien. Pero bueno, bromas aparte, le recibe con el mate y entonces le pone con el bandoneón y le dice, toca, toca, estira, tal, y no dejes de tocar, ¿no? Entonces, sin contárselo, le graba esa música y luego se la reproduce y le dice, esta es tu música. Bueno, la descripción de esa grabación la tendréis que leer en el libro porque es muy bonita la descripción que hace él. Pero entonces el maestro Giardini empieza a hacer algunos acordes y a tocar con la guitarra y hace algo bastante presentable. Y entonces dice, esta es tu música, Daniel. Cuando empieces a aprender, la vas a perder, ¿no? Y dice Daniel que para él esa es la mejor definición que nunca ha podido ver, ¿no?, de lo real en Lacan, ¿no? Bueno, a mí me parece que es preciosa esa anécdota porque tiene, o sea, tiene muchísimo, muchísimo peso afectivo. Bueno, no me voy a extender mucho más, pero como había prometido decir algo de la amistad, y esto os lo pregunto a los dos, es ¿cómo es ese momento mágico en que alguien que hasta entonces es un conocido se convierte en amigo? Entonces, me interesa ese instante mágico. Yo no sé si hay algún tango, ¿no?, que se refiere a ello, probablemente sí, pero si no lo encontramos, Daniel, igual, no sé si tocando la música, pero por lo menos se merece la letra de un nuevo tango. Muchas gracias y buena lectura. Gracias. Muy bonito. Gracias, Juan Francisco. ¿Se me oye? Ahora sí. Bueno, a continuación vamos a presentar a Perfecto. Jaime es médico psiquiatra y doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina desde 1974 a 1976. Vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid desde 2000 a 2004. Autor de diversos libros, La realización imposible,
sobre la cura psicoanalítica, una palabra de amor, creer en el inconsciente, crítica de la razón natural y 2 libros de cuentos, a Cibeles, cuentos sobre el absurdo de la identidad y asesinato en Mallorca. Bueno, Jaime, tienes la palabra. Adelante. Bueno, para mí, igual que para Juan Francisco, es un enorme placer compartir esta mesa con el autor Daniel y con Juan Francisco, con quien estamos unidos por un afecto de años, de mucho respeto, de mucho cariño y de una amistad que yo creo que es inquebrantable. También me da mucho placer compartir la mesa con Soledad, que es de las nuevas generaciones, y poder hacer este encuentro entre los de antes y los de ahora, que es muy placentero. El libro de Daniel es un libro inteligente, es un libro de una inmensa ternura, es un libro que yo diría que tiene algo de Leonardo da Vinci, porque junta muchas cosas: poesía, letra, ciencia, psicoanálisis, la poesía, que es un poco la letra del tango, la música y la pintura. La pintura en forma de garabatos a las que se refirió tan bellamente Juan Francisco. Y acabo de aterrizar de Buenos Aires. Estuvimos con Begoña en Buenos Aires la última semana y ayer aterrizamos. Yo cuando vuelvo de Buenos Aires, que tengo ganas de decir que en vez de aterrizamos, aterrorizamos cuando volvemos de Buenos Aires. Y yo pensé que Buenos Aires me iba a envolver en el tango. Digo, qué buen viaje justo para poder presentar el libro de Daniel. No hemos visto tangos, no hemos oído tangos, pero hemos visto Buenos Aires como un gran tango. Esa es la verdad. El gran tango era los extremismos terribles políticos que había en la ciudad, los carteles de aquellos que denunciaban al gobierno actual diciendo: antes de Milei comíamos milanesas. El absurdo del valor del dinero, que muchísimo dinero vale muy poquito. Por ejemplo, 100.000 pesos son 7 euros. Eso es parte del tango. Ese absurdo, ese ridículo, transformado también en algo grandioso. Esa dialéctica entre lo grandioso y lo ridículo, que aparece también descritas en muchas cosas que nos trae Daniel. Y finalmente una anécdota maravillosa que yo creo que da cuenta de cómo son los argentinos y qué es el tango argentino. Una anécdota que vivió Begoña en un mercadillo, en una zona muy elegante de la ciudad que es Plaza Francia, donde iba a comprar un objeto en uno de los puestos, y el señor que estaba vendiendo una pulsera de 3 aros, una imitación burda de la pulsera de Cartier, que es una pulsera maravillosa de los 3 aros blanco, amarillo y rojo, le decía al guiri, al extranjero, que creo que era norteamericano o algo así, le explicaba qué le estaba vendiendo. Dice: le estoy vendiendo algo que es muy importante y de lo que habló un señor muy importante que se llama Lacan, que todo el mundo lo lee y cree que lo entiende, pero en realidad nadie entiende nada. Y este objeto se llama nudo Borromeo, donde se unen los 3 aros. Y el hombre lo miraba, el comprador, no entendiendo nada, pero esos son los argentinos. ¿En qué lugar del mundo, en un mercadillo, alguien va a hablar del nudo Borromeo de Lacan cuando vende una pulsera falsa, que es una burda imitación del Cartier? Esa juntura de lo ridículo
y lo sublime, ¿no? Eso de lo que habla Freud tantas veces cuando dice que de lo sublime a lo ridículo hay un solo paso, el paso de Calais. Esa dialéctica de lo sublime y lo ridículo está maravillosamente ilustrada en lo que es la música y la letra del tango. Daniel, yo diría que tuvo mucha suerte, porque justo ahora el Premio Nobel de Literatura, el nuevo Premio Nobel húngaro, que tiene ese apellido tan complejo, Krasznaortaye, ¿no? Tiene una obra maravillosa, su primer gran obra y la obra que le dio el gran premio, digamos, se llama Tango Satánico, o Satán Tango, de la cual se hizo una película que dura 7 horas, etc. Y donde justamente él plantea toda la historia del libro en forma de tango, del capítulo 1 al 6 hacia adelante, del capítulo 6 al 1 hacia atrás, y donde lo que quiere mostrar es la vida de un pueblo miserable en una especie de danza macabra que termina en la destrucción y la desolación. Como que el tango es realmente un dar vueltas, un vaivén interminable alrededor de un vacío, alrededor de una nada que no lleva a ninguna parte. Está muy de moda el tema del tango y yo creo que tu libro está justamente mostrando algo muy hermoso que junta también lo sublime y lo ridículo. El garabato con la frase de Freud se transforma en una cosa sublime. El garabato solo sería ridículo. La frase de Freud sola sería fría, pero el garabato y la frase transforman un juego de sublime y ridículo que es lo que siempre muestra el tango. Yo creo que Krasznaortaye, el premio Nobel que lo llaman maestro del apocalipsis, no entendió, sin embargo, bien lo que es el tango argentino. El tango argentino creo que lo entendió mejor Borges. Cuando Borges dice en uno de los hermosos libros que escribió sobre Evaristo Carriego, un poeta porteño muy importante, que el tango es una mezcla de la metafísica del coraje y la nostalgia. Es como poner el pecho, darle el pecho a la desgracia y tener un cierto orgullo incluso frente a la desgracia, un orgullo de compadrito, un orgullo de cuchillero, pero que da el pecho abierto para que lo rajen y lo maten. Y tiene un poema muy hermoso, Borges, que se llama El Tango, justamente de 1964, que tiene una última estrofa que es muy bonita porque dice que de alguna manera el tango crea una especie de turbio recuerdo irreal del pasado que bien podría ser cierto, que es el deseo imposible de estar muerto en un rincón del arrabal, como si uno dijera, el tanguero o el tango es siempre la creación de un mito de muerte heroica. Y en realidad la letra de los tangos tiene mucho de eso, de mito de muerte heroica. Y en ese sentido, es muy posible que el libro Tango y Psicoanálisis que escribe Daniel es muy atinado porque tal vez el psicoanálisis sea también el recorrido de un tango, es también poner el pecho, ¿m?, a un cierto fracaso heroico, el fracaso heroico de no poder realizar nunca los deseos que uno sueña, el fracaso de no poder tener la identidad que uno quiere, el fracaso que implica aceptar la castración, el fracaso que implica aceptar los límites, pero ponerle el pecho al fracaso, el fracaso de la falta en ser, es tal vez lo que implica la cura como tango. A mí también me encantó el capítulo que ha mencionado también Juan Francisco, ¿no? Y me encanta que un bilbaíno haya podido entender y escuchar con tanta fineza algo de lo que es el dolor esencial del libro de Daniel, cuando él cuenta la anécdota del bandoneón del padre, ¿no? El dinero que él usa del padre, el dinero que él quiere gastar del padre,
padre que no era argentino, padre que era emigrante, padre que era de origen judío, padre que tenía muy poco que ver con el tango, pero él el legado del padre lo utiliza en adquirir una seña de identidad argentina, de hacerse un tanguero argentino. Y yo sé que Daniel tiene un bandoneón precioso, que me lo ha mostrado, que le ha costado bastante dinero. Sé que con el bandoneón no llegó a ninguna parte, porque había llegado muy lejos ya en el psicoanálisis, pero ese no llegar a ninguna parte me parece justamente ponerle el pecho al desencanto, ponerle el pecho al dolor, ponerle el pecho a la herida. Y eso me parece uno de los grandes hallazgos de tu libro, que muestras que el psicoanálisis en cierto modo podría ser visto como el recorrido de un tanguero que muere acuchillado poniendo el pecho orgulloso a la desgracia del apocalipsis de la vida, ¿no? Sin que eso sea algo pesimista, sin que eso sea la tragedia, sino el poder enfrentarse con valentía a la tragedia de la vida, ¿no? Esa es la letra del tango. Hay muchos tangos que uno podría tratar de evocar y contar las letras. Se va a hacer muy largo. Por ejemplo, Por una cabeza es un tango ejemplar de eso que nunca se llega, ¿no? Cuando dice por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. O sea, que nunca llega, ¿eh? Y un poco que hace, que hace evocación de la frase famosa de Freud de la diferencia entre lo esperado y lo hallado, ¿no? Nunca se llega a lo que se desea, ¿no? Y efectivamente el noble potrillo, justo que está por llegar, afloja, ¿no? Y después habla del amor por una cabeza, de ese amor de una mujer que sonríe y miente su amor, como que la vida es un riesgo, que la vida es un juego, que la vida es una apuesta, y que la vida es una apuesta a la que hay que poner valentía, aunque uno sabe que va a fracasar. Otro tango, Cafetín de Buenos Aires. Bueno, todo esto lo recorre Daniel en el libro maravillosamente cuando plantea el Edipo, plantea lo real, y el planteo que hace de lo real me parece muy, muy bonito, ¿no? Cuando Daniel cuenta que ese ruido, ese sordo ruido que él ha hecho con el bandoneón y que después el maestro lo fue acompañando de música armónica, es una muy bella descripción de lo que es lo real, como el resto de una armonía que no deja que la armonía sea pura armonía. La armonía deja un resto, deja un ruido. Hay un libro maravilloso de un musicólogo que se llama El ruido eterno, que se llama Ross, que justamente dice que la música es la forma de amansar un ruido eterno que no cesa y que queremos amaestrar constantemente, con una música armónica, pero lo disarmónico, el resto, el ruido, es como lo más genuino que queda y es lo que el tango muestra como el resto de una especie de vida imaginaria que no se termina de realizar. Esa es la diferencia con el foxtrot. El foxtrot es puramente imaginario, es la luna de miel, es la vida imaginaria pura. El vals es una mezcla de imaginario y de simbólico, el clasicismo, el imperio, la clase elevada, pero en el tango se conjuran el nudo Borromeo, ¿eh? Lo simbólico, lo imaginario, los sueños que nunca se realizan y que terminan en un ruido fracasado, pero a los que uno se enfrenta. Lo simbólico, lo real y lo imaginario. El nudo Borromeo, ese de la broma del señor que vendía una pulsera falsa, esa broma, eso es tal vez el tango. Y eso es lo que Daniel describe de una manera maravillosa en su libro, que es bello, que es tierno, que es conmovedor, que es inteligente y que yo diría que el garabato y la frase de Freud muestran la dialéctica maravillosa entre lo sublime y lo ridículo, que es la dialéctica de la vida de todos nosotros. Un
pasaje de lo sublime a lo ridículo, porque quedarnos en lo ridículo sería triste, pero quedarnos en lo sublime sería mentiroso. La verdad, y eso tiene que ver con la pregunta tal vez que hacía Juan Francisco sobre el momento de la amistad, del encuentro, tal vez cuando uno puede encontrarse con el otro en lo sublime y en lo ridículo. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por tus palabras, Jaime. Y ahora vamos a dar paso al autor. Adelante, Daniel. Gracias. Bueno, miren, yo ante todo quiero empezar agradeciendo, primero agradecer vuestra presencia, porque le da un calor especial a esta presentación. También quiero agradecer a la biblioteca de la APM que me propuso hacer la presentación del libro y a Soledad que coordina la mesa. Quería agradecer a la editorial, porque sin la editorial no se hubiese podido editar el libro. Y también quería agradecer a Alejandra que un día encontró los garabatos, los dibujos que yo llamo garabatos, y que los resignificó y me permitió verlos de otra manera. Bueno, ¿por qué este libro? Estábamos planteándonos con Claudio, el editor, la reedición del primer libro, Interpretaciones, frases de Freud dibujadas a ritmo de tango. Entonces él proponía que agregue algunos dibujos más con frases y algunos comentarios para darle un poco más de peso a la reedición. Entonces yo le dije, bueno, tengo más de 100 dibujos con frases, y dijo, tantas, ¿no? Qué exceso, ¿no? Y entonces fue cuando propuso o acordamos reeditar el primer libro tal como había sido editado la primera vez y escribir un segundo libro. En Interpretaciones 2 ya no es frases de Freud dibujadas al ritmo de tango, sino que son conversaciones con Freud dibujadas a ritmo de tango, porque abordan temas más relacionados con la teoría psicoanalítica que no abordo en el primer texto. Bueno, así fue como surgió este libro. Me gustaría poder contar muchas anécdotas, no solo del libro, sino del tango, de las clases de tango, porque tiene mucho que ver con lo que hablaron los dos presentadores del libro, al que le agradezco mucho el cariño con el que lo han hecho, y además que en efecto me une una entrañable amistad misteriosa, misteriosa, y que se juega de distintas maneras, ¿no? Yo creo que la amistad es, por ejemplo, meter un pat de 20 metros en el último hoyo y ganarte el partido, ¿no? Y que lo festejes, además, ¿no? Bueno, eh, el libro para mí fue primero un interrogante, ¿para qué escribir? ¿Por qué escribir? Después me di cuenta que tenía mucho que ver con ese capítulo de lo real, ¿no? Entonces yo pensaba que si supiese tocar el bandoneón, seguramente no escribiría nada. Si supiese tocar el bandoneón, seguramente también escribiría, porque algo me faltaría, ¿no? Entonces, el bandoneón es un instrumento endemoniado, está en la tapa del libro, en un dibujo maravilloso que no es garabato, que es un dibujo mío además. Eh, y es un instrumento endemoniado, ¿no? Es diatónico, quiere decir que cuando abre el botón, los botones suenan con una nota y cuando cierra suena con otra, y además no se ven porque están en vertical. Bueno, una de las razones por la que me decidí a comprar un bandoneón e intentar tocarlo fue lo que me dijo en efecto el profesor Jardín, el maestro, en ese primer encuentro que tuvimos, y que dije, esto va a ser divertido. Y era muy divertido, ¿no? Tocábamos y entonces yo me equivocaba, tocaba una nota diferente y me decía,
Tocá, seguí tocando, ya no podía. O sea, si uno se equivoca con la nota, tiene que volver atrás, ¿no? No por un rasgo obsesivo, sino porque no es capaz de continuar, ¿no? Entonces él me decía, no, tocá, tocá, eso es una variación. Y yo le decía, no, no. A ver, Fernando, yo le decía, mira, cuando tú tocas es una variación, cuando yo toco es un error, ¿no? Y entonces todo el tiempo, ¿no? Me equivocaba y tocaba otro botón y yo le decía, espera, espera, escuchá, escuchá. Me decía, sí, es un do mayor. No, le digo, no es un do mayor, es una nota maravillosa, ¿no? Que era como yo vivía la relación con el bandoneón. Bueno, tengo que decir que no he logrado tocar ningún tango completo. Es decir, que yo voy tocando, bueno, más o menos, volver, más o menos lo logré terminar sin acompañamiento. Algún otro tango como Naranjo en Flor o Malena canta un tango, son tangos preferidos por mí, o Balada para un loco. No lo he nunca he podido terminar de tocar porque el maestro Giardini pretendía que yo estudie 5 horas por día para integrarme en la orquesta de tango que él tenía. Y yo le decía, Fernando, yo no puedo tocar 5 horas seguidas. Y entonces le decía, además para eso hay que poder tocar un tango completo. Y yo no voy a tocar ningún tango completo por ahora, porque el día que toque un tango completo, esta es una parte obsesiva, no resuelta, el día que toque un tango completo, me muero, ¿no? Y entonces nunca puedo terminar, siempre falta una nota para terminar de tocar un tango completo, lo cual me divierte muchísimo. Bueno, podría contar muchas anécdotas. Las anécdotas, por ejemplo, yo cuando empecé a escribir el primer libro de interpretaciones y buscar los tangos, nunca pensé que me iba a encontrar más de 5.000 tangos. Me parecía una barbaridad. Yo decía, pero ¿cómo voy a encontrar los tangos que se corresponden con la frase? ¿No? Y me divertí muchísimo buscando y leyendo los tangos, ¿no? Entonces, igual que como lo comentaba con el primer libro, yo diría que he escrito este libro para divertirme. Antes, cuando era joven y escribía, y era más solemne y tenía un yo mucho más serio, escribía cosas como variaciones metonímicas acerca de la ley en un sueño de Sigmund Freud, ¿no? Y entonces luego había que rellenar un artículo para que esté a la altura de ese título, ¿no? En estos últimos libros me he divertido. Entonces yo los invito a aquellos que se interesen por el libro, que se diviertan leyéndolo. Hay muchos modos de leerlo. Uno es mirar solo las figuritas, como cuando no sabíamos leer y agarrábamos un cómic y veíamos las figuritas. Otra es leer solo las frases de Freud, que son las más inteligentes. Otras es leer solo los tangos, la letra de los tangos, eh, y divertirse con ellos. Y si quieren articular todo esto, ¿no? En esa cosa híbrida que es el tango, ¿no? El tango se define como algo híbrido, ¿no? Que viene un poco de las músicas de otros lados que se fueron juntando con los inmigrantes y fueron construyendo un tipo de música diferente, ¿no? Hay un aspecto muy, muy interesante que es el del baile del tango, ¿no? No voy a contar mi anécdota del baile del tango, pero es muy interesante porque a diferencia de otros bailes, lo que introduce por primera vez en el baile, el tango, es que los personajes no se mueven al unísono. Es decir, que hay momentos en que el hombre se detiene y es la mujer la que baila. Y hay momentos en que es la mujer la que baila y es el hombre que hace los firuletes y los cortes, ¿no? Un poco, digamos, como a mí me recordaba la frase de Lacan, ¿no? La relación sexual no existe, ¿no? Es decir, que como que cada uno a su manera y cada uno con su fantasía hace sus movimientos, sus firuletes, sus cortes, y el otro simplemente se detiene para dejar que se luzca y para disfrutar de los movimientos del otro. Bueno, yo espero que se divierta como me divertí yo.
Ahora podría decir que escribí el libro porque me divertí haciéndolo, creo que si no lo hubiese interrumpido, y los invito a divertirse. Nada más, muchas gracias a todos. Muy bien, pues un gusto, Daniel, escucharte. Un gusto también tu libro, ya me lo he leído. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir la palabra a la sala para todos aquellos que queráis participar, que queráis decir algo sobre el libro, que queráis decirle algo a Daniel. En la mesa también, por supuesto, podéis volver a tomar la palabra. Y también para la gente que esté online. Sí, sí. La sala. Sí, sí, yo a la sala me refiero en general. Tenemos ya una persona por aquí. Adelante. Ya tenemos a una persona que soy yo y estoy muy contento de estar aquí, Daniel. Hacía muchos años que no nos veíamos y he venido específicamente por ti. Te felicito por el libro, por los 2 libros. Y Daniel y yo somos amigos hace tiempo, aunque dejamos de vernos justo después de la pandemia. No sé qué pasó. Y yo hace bastante tiempo que no vengo tampoco aquí por la APM. Quiero dar de todo corazón las gracias a la Junta Directiva de la APM por haber puesto el centro al lado de mi consulta, que es el número 52 de esta calle, con lo cual ya me coge muy de paso, ya voy a venir más. Juan Francisco, yo también soy de Bilbao. Y aprovecho para decirlo, porque siempre decimos que nunca preguntes a nadie de dónde es, ya conoces el chiste, porque si es de Bilbao ya te lo dirá enseguida, en la segunda, tercera palabra. Y Jaime, yo creo que tú has dicho, o yo me lo he imaginado mientras estoy a hablar, una frase que me ha gustado mucho y me ha quedado grabada, que es que el tango es a llevar el fracaso con orgullo. No sé si nos lo has dicho exactamente así, deberías haberlo dicho, pero me ha gustado mucho. Hay que saber llevar el fracaso con orgullo. La vida es toda una proeza, es todo un esfuerzo, es toda una ilusión, es todo, habéis dicho, un juego, es un tango, no sé, para los argentinos seguro que puede ser un tango, y al final uno se muere. ¿Y qué fue de todo eso? Bueno, hay que tener orgullo ante la vida. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Daniel, yo recuerdo hace tiempo decías que tenías una colección que nunca llegué a ver, pero de citas de Freud. Una serie, todo el libro, todos los libros de Freud, en citas clasificadas, catalogadas y todo eso. Y he visto que en estos libros he sacado alguna. Y te quería preguntar, ¿tienes proyecto de acabar de sacarlas todas en algún momento? Gracias. Sí. Eh, Primero el tema del fracaso, ¿no? Eh, lo que tú has comentado me recuerda a un tango que habla de una pareja que se emborracha, ¿no? Y que terminan, después de contar lo que fue el amor, terminan diciendo, y mira lo que quedó. Eh, yo creo que podríamos verlo como un fracaso o podríamos verlo como un triunfo, porque al fin y al cabo estamos hablando de tango, estamos hablando de música, estamos hablando de baile, y por lo tanto estamos hablando de sublimación, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, poder hablar, poder poner palabras a aquello que nos ocurre, eh, aún tratándose de la muerte, ¿no? Porque en efecto, Borges tiene algunos poemas y cuentos maravillosos, ¿no? ¿No? El famoso cuento del desafío de los dos matones, que uno tenía el cuchillo corto y el otro el cuchillo largo, y que un día, eh, de muchos años después, dos hombres, cada uno coge uno de estos cuchillos y de golpe se transforman y se enfrentan y se matan, ¿no? Eh, o,
O los dos hermanos, ¿no? Que uno mata al otro porque el otro tenía en su cuenta más muertes que él y de esa manera logró un empate, dice, ¿no? Bueno, a mí me parece que el tango habla de la realidad de una sociedad que se iba constituyendo con gente que venía de todos lados, que a veces no se entendían, pero a pesar de que no se entendían, hablaban, ¿no? Mi abuelito, que había venido de Polonia, cuando bajaba el sol, todos los vecinos sacaban una sillita pequeñita que tenían, de paja, como las que usan estos que tocan flamenco, pero pequeñita, y se juntaban en la casa de alguien, el griego, el gallego, el calabrés, el judío centroeuropeo, y cada uno hablaba en su cocoliche. Y estaban ahí, tomaban mate y se pasaban el mate antes de la pandemia se pasaba, ¿no? Se pasaban el mate y hablaban y contaban sus cosas, sus encuentros y sus desencuentros, con sus fantasías, sus realizaciones y sus frustraciones. Y yo no los entendía, yo no sé qué entendían ellos, pero ahí estaban horas hablando y pasándose el mate y compartiendo de alguna manera y cada uno en su lenguaje, cada uno con su lengua, contaba la experiencia que había vivido. Bueno, a mí me parece que es todo un logro, ¿no? Me parece que toda esa hibridez enriquece, ¿no? Lo híbrido enriquece. Y me parece que eso fue una de las mayores aportaciones que tuvieron todos esos inmigrantes que llegaron de distintos lugares y que de alguna manera se hibridizaron, ¿no? Bueno, no sé si quieren decir algo. ¿Quieres hablar? Simplemente una breve anécdota. Hablando de este híbrido de idiomas, a mí, en parte por la influencia de estos señores, pues siempre me he interesado mucho por lo argentino, ¿no? Y también, también por la gastronomía argentina. Y entonces, simplemente quería hablar del origen etimológico de la palabra chimichurri. La palabra chimichurri, que bueno, supongo que casi todo el mundo lo sabe, pero es una salsa que, ¿no? que digamos, especiada, ¿no? Que acompaña a los asados argentinos, ¿no? Em, bueno, primero quisiera decir que hay una cosa gastronómicamente, o sea, que los asados argentinos, la forma de cortar la carne de los argentinos es la forma más evolucionada que hay en todas las gastronomías del mundo, ¿eh? Y eso me parece que es algo muy, muy interesante. Igual que los japoneses saben cortar el pescado como nadie, ¿no? Y lo dice un vasco, ¿eh? Entonces, bien, pues el chimichurri era una palabra portuaria, porque cuando los marinos llegaban, ¿no? Querían especiar, ¿no? Y la especie más habitual era el curry. Entonces decían, give me curry. Entonces el give me curry es es el chimichurri, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era pequeñito y no sabía inglés, entre nosotros decíamos, me tengo que olvidar del inglés para poder recordar lo que decíamos, English pit English. El English pit English de niños era la forma de decir, do you speak English? ¿No? Pero como no sabíamos lo que era, o a veces también pasa con las letras, las canciones, hay canciones que nos conmueven, pero no sabemos qué quieren decir y sin embargo las repetimos, ¿no? Entonces hay algo de eso, o sea, cuando has hablado de estas conversaciones al atardecer con las sillas de paja, yo creo que había algo de esto, ¿no? Pues el chimichurri viene de ahí. Volviendo al tema del orgullo y del ridículo, que también refiriéndome a la intervención de la persona que habló antes, no es tanto la pérdida del orgullo, sino que es el orgullo frente a la pérdida, ¿no? Que esto es un punto
Por eso yo decía que el Nobel húngaro no entendió lo que es el tango argentino, porque ahí hay pura desazón, y en cambio en el tango argentino hay un orgullo frente a la pérdida. Ayer yo leía un artículo en El País muy bonito de alguien que yo admiro, es un periodista que se llama Martín Caparrós, que seguramente lo conocerán, que está muy enfermo por ahora. Él es hijo de psicoanalistas, los padres eran psicoanalistas. Y Martín Caparrós en el artículo que escribía sobre Buenos Aires, justamente ayer lo escribía, decía algo muy interesante, que los argentinos no son solo tontos que se hacen los listos, que sí, también son listos que se hacen los tontos. Y decía, a los argentinos, hablando en el idioma vulgar, hacerse los boludos les va muy, muy bien. Y que hacerse el tonto es justamente una de las formas de enfrentar el fracaso. Por ejemplo, en el tango Cafetín de Buenos Aires, que a mí me parece un tango que es maravilloso, ¿no? Cuando el protagonista empieza diciendo, de chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan, ¿no? Ese café donde él iba a alcanzar todo. Pero cuando llega al café, ¿qué es lo que alcanza? ¿No? Él dice, en la mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Entonces, ese sentimiento de querer alcanzar algo maravilloso y cuando se llega, descubrir la decepción, pero aún así seguir orgulloso frente a la decepción, yo creo que esa es la esencia de la historia del tango. Y este punto, yo insisto que va muy unido a la pregunta de Juan Francisco sobre la amistad, ¿no? Y tú hablabas de estos inmigrantes que ponían las sillitas de Enea en la calle y que hablaban un idioma totalmente inentendible, ¿verdad? Que hacían ruido, porque lo que hacían era ruido. ¿Y qué los unía? El ruido común, no los idiomas, sino el ruido que hacían. Ese resto, ese ruido, eso ridículo, ese garabato, es lo que nos hace a todos ser amigos. Bueno, a ver si alguien se anima a decir algo también desde el online. Y aquí en la sala. Muy bien. Almudena, adelante. Almudena Quito el Santos. micro. Hola Daniel y a todos los de la mesa. Estoy online. Bueno, voy a hacer un garabato hablando, aunque sea ridículo. Pero bueno, no, solo es, yo no leí el libro, pero leí anterior. Tú decías antes, Daniel, que con este libro te has divertido, ¿no? Como si con los otros. Yo lo que, y mi identidad psicoanalítica, como dice Juan Francisco, que yo también soy de Bilbao, estamos aquí, también tú tienes mucho que ver en ello y lo sabes. Eh, yo si algo recuerdo de tu presencia con nosotros, que fue entrar en lo híbrido, por cierto, porque fue un soplo de alguien nuevo que entró en nuestra, ¿no? En el centro del norte, fue lo divertido. Para mí, creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, de ti sacamos, o yo saqué, la pasión, ¿no? Y las ganas de leer a Freud, porque dimos muchos seminarios de Freud, ¿no? Y eso fue muy divertido. Entonces, no sé si ahora te diviertes más o todo este tiempo aquel, pero desde luego que los que estábamos contigo, creo, Juan Francisco está ahí, que hicimos seminarios juntos y todos los demás, eh, fue una alegría, ¿no? Una sensación de pasión y de alegría
yo la disfruté mucho, ¿no? Bueno, solo quería decirte eso, ¿no? Y otra cosa que también me ha gustado mucho, ahora que al hilo, ¿no? Bueno, me ha gustado, quiero decir que el primer libro, como tú has dicho, es Frases con Freud o algo así, ¿no? Y en este es conversaciones o dialogando con Freud, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Te has hecho muy mayor ya para hablar con Freud mano a mano? ¿O cómo es eso? ¿Qué ha pasado en todo este tránsito? ¿Has bajado de lo sublime? ¿Has sido más sublime? No sé. Cuéntanos. Porque es un cambio que parece menor, pero yo creo que no es menor y que debe tener mucho calado, ¿eh? Bueno, gracias por tu nuevo libro y enhorabuena, Daniel. Muchas gracias, Almudena. Bueno, sí, es verdad que me divertía muchísimo en los seminarios porque pensaba que el estudio de Freud, y lo sigo pensando, no tiene por qué ser algo tedioso y aburrido. Creo que Freud, más allá de todas las conceptualizaciones que hace, habla de lo que nos ocurre todos los días. No solamente en psicopatología de la vida cotidiana, sino que cuando él habla de los síntomas, incluso de los pacientes, está hablando de nosotros. Y entonces, a mí me parecía que una manera de aproximarse a Freud y despertar el deseo de leerlo era leerlo como yo lo leía, que era divertida. Siempre me divirtió mucho Freud. Me parece muy, muy divertido. No solo el chiste y su relación con el inconsciente. Eso fue lo que yo, cuando tenía que dar los seminarios en Bilbao y cuando los daba también aquí en Madrid, algo que tenía muy claro era que más que enseñar, se trataba de transmitir la pasión por la lectura, la pasión por leer, por interpretar el texto como interpretaciones, ¿no? Todo el tiempo interpretamos. Interpretar sin miedo, divirtiéndonos. Y había algo que dijo al final Almudena. Ah, sí, sí. Digamos que ya en el primer libro, en efecto, son frases de Freud dibujadas a ritmo de tango. En el segundo, ya un poco más psicótico, hablo yo con él, pero hablo yo solo, ¿no? La verdad que él no me contestó, ¿no? Él lo leía anteriormente mucho, pero ahora yo escribía y él no intervenía ni me contestaba. Entonces no es que ahora me agrandé mucho y ahora hablaba con Freud, sino que hablaba solo. Bueno, en realidad no es así. Creo que hay un diálogo que mantengo con Freud y que puedo mantener con todos aquellos que de alguna manera lean algo del libro, ¿no? Es una invitación al diálogo. El primero también. Bueno, si no hay nadie más, que hable Claudio, ¿no? Que Claudio va a comentar para aquellos que quieran adquirir el libro. Claudio. Muy bien. No sé, que el libro es buenísimo. Vamos a presentar al editor del libro, Claudio Pérez. Claudio. ¿Hay algún micro abierto? Ciérrame aquel, por favor. Sí, vale. Claudio, adelante. Bueno, gracias a todos ustedes por estar presentes. Quiero agradecer a Daniel que haya querido hacer esta segunda parte, no es segunda parte, pero digamos, el segundo volumen que tiene una cierta relación con la primera. Además, también que está en primicia aquí, editamos de él con el trabajo con Alejandra Gomendio también, la agenda psicoanalítica del segundo año, que la sacamos, la del año que viene acaba de salir, de hecho los primeros que la ven son ustedes, que está ahí. Y bueno, Daniel siempre está preocupado por cómo se puede conseguir los libros. Los libros se pueden comprar en nuestra librería o pedir en otra librería de España. La gente que está afuera, depende de dónde esté, también está en Amazon, perdón la publicidad. Y si no, les doy nuestro teléfono y nos pueden llamar y podemos consultarle de acuerdo. Si están en Kazajstán,
tendré que ver cuál es del medio, del 91 429 8363. Nada más y muchas gracias. Gracias, Claudio. No, gracias a ti. Cerramos. Bueno, pues daros las gracias a todos por acompañar esta tarde a Daniel. Daniel, darte las gracias a ti especialmente. Yo personalmente quiero decirte que ha sido un gusto también leer tu libro. Me he visto en el YouTube permanentemente buscando los tangos que yo desconocía. Bueno, es una maravilla. Recomiendo a todo el mundo que no se lo haya leído que haga ese viaje. Muchas gracias, como os he dicho, a todos y hasta la próxima.